Apreciadas y apreciados maestrantes, reciben un cordial saludo. Esta OBI, titulada Generando Acciones, el diseño de estrategias de intervención, acción psicosocial, tiene como propósito hacer una mirada general de lo que significa teorizar y hacer una apuesta de acciones que busca como propósito generar cambios o transformaciones. En esta imagen podemos observar toda la ruta en la cual está fundamentado el curso de prácticas. Podrás apreciar que son 4 grandes momentos que nos llevan al coloquio, pero dentro de esos 4 grandes momentos, el momento 3 constituye ese punto de inflexión dentro del proceso y es donde vamos a generar el diseño de las acciones. Vamos a poder reconocer varios debates. Uno de ellos, el debate sobre la intervención y lo que es la acción y lo psicosocial, considerando que se puede hablar o se puede discutir más de acción que de intervención. También es importante abordar elementos teóricos para precisar lo que significa diseñar estrategias de intervención y dentro de ello qué sería lo psicosocial. Y por último, dentro de las estrategias, considerar el lugar de lo comunitario como el sentido de comunidad. El primer debate es sobre la intervención. En ello, 2 aspectos. Considerar que la palabra es una palabra combinada que considera tres elementos que la componen. El prefijo inter, que significa entre, el verbo venire, que significa venir, y el sufijo sion, que significa acción y efecto. Es decir, que al considerar la palabra intervención debemos ser conscientes de esa complejidad. Detrás de ello, el sentido de la palabra misma tiene algunos aspectos positivos y otros negativos, que va desde concepciones como el participar, el comprometerse, entrar en juego, pero posiblemente también influir, entrometerse, inmiscuirse, mezclarse, fiscalizar. Es decir, que en ese sentido debemos estar revisando constantemente los alcances de lo que significa esa palabra intervención. Nos ubicamos ahora sobre el debate de la palabra acción. En su etimología, tal como lo hicimos con la palabra intervención, la acción viene del verbo actum y tiene como principio hacer, poner en movimiento, conducir. Pero también tiene un elemento muy interesante y es guiar. A su vez, tiene un elemento que se implica con la palabra reunión, encuentro. Es decir, que la acción no solo significaría poner en movimiento, liga la idea de guiar, pero también un elemento sumamente importante es la reunión y el encuentro, como esa posibilidad. Desde la perspectiva de Weber, la acción está contenida en toda conducta e implica un sentido subjetivo que se le asigna. Quizá porque la acción tiene un carácter y un rasgo de personalidad. Implica un sistema social, un sistema cultural y un sistema orgánico. En todo eso, lo fundamental es cómo la perspectiva de considerar diseño de acciones que implican la intervención o la estrategia para el cambio, de alguna manera tiene como principio la acción. En esta diapositiva quiero invitarles, apreciadas y apreciados maestrantes, a que hagan algo. Sobre el debate de la palabra acción, observen 4 dimensiones que de algún modo en su construcción traducen eso que hablábamos de el movimiento, el guiar, el reunir y el encuentro, y que quizás marca como sentido de contenido un aspecto fundamental, estas 4 dimensiones o aspectos. De ahí que por favor, la idea sería que reconozcan en cada una palabras claves que nos puedan orientar hacia lo que sería el diseño de acciones para la intervención. Estamos aquí con el tercer debate. Visto en los 2 primeros lo que es la intervención y lo que sería la acción, un gran debate quizá para las ciencias sociales y para la psicología comunitaria
en general es qué es lo psicosocial. Y en esa perspectiva, desde los autores que nos vienen sustentando esta discusión, el profesor John Harold y el profesor Nelson Molina, nos está planteando que lo psicosocial es un elemento también compuesto, es decir, que tiene dos palabras que de alguna manera se configuran y se unen, un prefijo psico y un sufijo social. En esa articulación de las dos palabras, la perspectiva sería una perspectiva de dualidades entre individualidades y dimensiones sociales, perspectivas integradoras, y hoy lo que llaman ellos una perspectiva desde la indefinición. Vamos a ver entonces qué significa esto. En este punto les invito, apreciadas y apreciados maestrantes, que hagan lo siguiente. En el texto sobre la perspectiva dual, en esa idea de que se amalgaman elementos individuales y sociales, quisiera que ustedes puedan reconocer aquellas palabras claves o esos elementos de tensión que pueden estar señalando ese debate. A su vez, en la perspectiva integradora también puedan reconocer algunos elementos que son claves o esenciales como principio de contenido. A partir de ellos, lo que se sugiere es posteriormente cómo nuestros diseños están comprendiendo lo psicosocial. Al momento de plantear una estrategia de intervención, el principio de contenido que señala lo psicosocial, cómo está, si desde perspectivas duales o perspectivas integradoras. Visto entonces estos tres debates, vamos a mirar lo que serían 4 premisas para el diseño de acciones, que vamos a marcar desde la intervención como actuación, los tipos de intervención, las dimensiones de la intervención misma y lo que se llamarían los modelos. Quizás un aspecto fundamental es que consideremos la intervención como una actuación, como un marco de actuaciones, no solo de nosotros como agentes sociales, sino de la comunidad misma, de los sujetos y los colectivos. Entendamos aquí que veíamos cómo la palabra acción marca lo que se llama el encuentro y la reunión. En ese marco de actuaciones y de movilidades, quiero dejarles estos dos elementos centrales. Si ustedes observan allí en el cuadro, vamos a mirar cómo las perspectivas positiva, la perspectiva de la complejidad, el enfoque funcional sistémico o el discursivo expositor estructural tienen diferentes aproximaciones. Y a su vez, al frente, podríamos ver lo que se marcan como las afirmaciones y las aplicaciones. Los invito entonces a que por favor miren detalladamente estos dos cuadros y analicen dentro de ello cuál podría ser esa premisa que ustedes tendrían a consideración cuando vayan a marcar actuaciones dentro del diseño de las estrategias. Un segundo elemento dentro de estos aspectos a considerar es los tipos de intervención. Y allí observemos cómo la acción psicosocial se engloba a partir de 3 grandes elementos. La intervención social en una perspectiva, la intervención psicosocial y la intervención clínico-comunitaria, quizás como 3 grandes horizontes o apuestas de sentido. En ello es importante marcar una diferenciación, porque todas ellas se conjugan en lo que se llamaría el diseño de acciones, es decir, podemos movilizar. Parte desde indagar la interacción social en su vida cotidiana, parte de los problemas públicos y parte de lo que se define y lo que se busca desencadenar. Por último, lo que sería la realidad social a través de políticas, planes, programas y proyectos. Es decir, cualquier tipo de intervención tiene estos alcances. Lecturas de cotidianidad, problemas o situaciones públicas que se hacen como fenómenos, unos elementos desencadenantes y la perspectiva de estar enmarcados en políticas, planes, programas o proyectos. En este cuadro, tomado el texto de Amalio Blanco de Intervención Psicosocial, sin duda ustedes van a reconocer una riqueza conceptual, pero también de contenido
para lo que sería lo que llamamos la dimensión del bienestar. Una tercera premisa es: consideremos qué significa el bienestar, porque de alguna manera diseñar una intervención, concebir las estrategias en cualquiera de esas grandes perspectivas, intervenciones sociales, intervenciones psicosociales o la intervención clínico-comunitaria, la acción psicosocial como contenido va a establecer tres grandes perspectivas de bienestar: bienestares subjetivos, bienestares psicológicos y bienestares sociales. Quiero invitarles entonces a que miren en detalle cada una de estas columnas y cómo a partir de los elementos que nos ofrecen cada bienestar pueden estar señalando quizás los diseños de los objetivos que orienten nuestros estrategias. Y entonces, como cuarta premisa, lo que son los modelos de intervención. Si ustedes pueden reconocer en esos slash amarillos, vemos como un modelo tiene rasgos ontológicos, rasgos epistemológicos, metodológicos y una noción de sujeto. Es decir, cada modelo logra amalgamar todos estos elementos, desde elementos muy esenciales de lo que sería el fenómeno a abordar como rasgo ontológico hasta la idea de sujeto que concibe el modelo. Por otro lado, estarían esos elementos sobre lo que nos orienta a la elección del modelo. Los tres cuadros que ustedes ven, ese azul, ese verde y ese café, lo que nos están señalando es los alcances o enfoques paradigmáticos en los que se orientan. Orientaciones muy clínicas comunitarias, orientaciones sociocomunitarias y orientaciones crítico-comunitarias o modelos más de corte participativo. En todo ese universo, la invitación es que ustedes puedan reconocer todo lo que nos ofrecen los modelos, unos a veces muy potentes, otros, pero quizás el rasgo determinante de la elección del modelo se define sobre la forma como comprendamos el fenómeno a ser abordado y sobre todo, quizás dentro de todos esos rasgos, la noción del sujeto que estemos concibiendo. Dar ahora una experiencia como ejemplificación y lo que es los tejidos de memoria, el diseño de acciones de intervención psicosocial a través de la intervención del mundo. Entonces, a partir de ahora les invito a que reconozcamos toda esta discusión que hemos presentado previamente entre debates y premisas, cómo alimentan y se pueden comprender a través de este ejercicio. Es el proceso de autorreconocimiento y señalados en lo que significaría las implicaciones de un conflicto armado. Dos premisas se colocan aquí como elementos centrales. El principio relacional, que se ve de alguna manera golpeado, y como lo dice en esta cita de Levinas, quizás ese principio relacional desde el conflicto armado no solo comprendido como lo que se hiere o se aniquila, sino como la interrupción de continuidades. Y en esa cita, quizá un elemento fundamental es cómo se destruyen actos y toda posibilidad de actos y de personas y colectivos. Entonces, aquí vamos a empezar a preguntarnos por lo psicosocial que puede estar siendo afectado, por tipos de bienestares, bienestar psicológico, subjetivo, social que pueden estar implicados. A su vez, luego empezaría una pregunta por la posibilidad de la acción que se intenta introducir a partir de una estética de la guerra, posiblemente una estrategia estética del amor. Es decir, que el recurso, el diseño, la acción que vamos a utilizar, posiblemente también va a empezar a considerar que sería, de alguna manera, el aspecto central para marcar la posibilidad de nuevos actos. La experiencia que vamos a reconocer entonces tiene que ver con ejercicios de tejido de las tejedoras de Mampuján. Una experiencia de mujeres que ha hecho una apuesta muy interesante y que nos permite marcar aprendizajes muy significativos. A partir del hecho victimizante, ellas marcan la necesidad de un acompañamiento psicológico. Y lo que se enlaza detrás de la historia que ellas cuentan es cómo
quien se acerca con la acción marca un encuentro y una reunión. Vamos a tejer. No quiere plantear lecturas individuales, haces una apuesta colectiva y en ese encuentro y en esa reunión del entretejido empieza a marcarse una práctica estético-artística que va señalando procesos de reparación, como lo dicen aquí en esa cita. ¿Qué es lo interesante? Observemos cómo el diseño de la acción introduce esos elementos que veíamos en la definición de la palabra acción. A su vez, ¿dónde estaría la pregunta por lo psicosocial? ¿Dónde estaría la pregunta por el bienestar? ¿Dónde estaría la pregunta por esos aspectos de, marquémoslo, de acompañamiento y de principio de lo que sería el diseño de la acción? Quizás esto es lo que les estoy invitando a que empiecen a reflexionar. Vamos a tratar de comprender y traducir a partir de este ejemplo esas discusiones. Vamos a contar esto. Quiero invitarles a que observen cómo el tapiz y cómo el tejer se plantea como un recurso, pero también una estrategia. Y en ello empieza a marcarse la acción. Es decir, quizás vamos a mirar al final, dentro de todo el ejercicio, el posible modelo o modelos que acompañaron este ejercicio. Lo importante aquí es que detrás de ello, de las narrativas contenidas que están en el tapiz, hay una posibilidad de la construcción y la emergencia de un sujeto. Eso es lo que les mencionaba cuando hablábamos de los modelos en su principio metodológico y en la noción de sujeto. Y lo que tenemos aquí como principio de partida es un sujeto con potencialidades y que posee unos saberes y unos elementos culturales que son potenciados. Porque esta técnica de Quill lo que va a ser significado es ser parte de la estrategia como un recurso narrativo. Entonces, detallen estos elementos que aparecen aquí para que podamos comprender la dimensión del tejido. Tenemos entonces aquí lo que sería una experiencia de análisis del tejido. Y este tapiz de las tejedoras de Marujan constituye un análisis muy interesante. Allí en los ítems que ustedes van a observar pueden encontrar dos análisis de contenido que se ha hecho al tapiz. Lo que es importante reconocer aquí es cómo detrás de esto se compararon dos modelos. Desde la perspectiva clínico comunitaria, había uno que estaba buscando un manejo del estrés, de lo psicosocial que había generado los hechos victimizantes. A su vez, se conjuga con un modelo de perspectiva más crítica concientizadora. Se busca es que el sujeto tome un papel concientizado y se conjuga también con posiblemente un modelo de pedagogías a través de propios aprendizajes, propios elementos de contenido cultural que ellas poseen. Entonces, lo interesante aquí es que si ustedes observan la interpretación del ejercicio de la estrategia, puede apuntar a diferentes perspectivas de modelos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un único modelo. Y lo que significa es el ojo de vista, la perspectiva de cambio y de transformación que se busca y cómo lo psicosocial, cómo las acciones, cómo el bienestar se conjugan como elementos centrales y empiezan a marcar las posibilidades de actuación. A continuación, entonces, les invito a que analicen estos detalles para que vean todo lo Quiero ahora mostrarles otras experiencias que se han desarrollado a partir de reconocer este ejercicio de las teorías de Mampuján y vamos a mirar las aplicaciones de lo que significa el diseño de acciones de intervención donde lo psicosocial se marca como principio. Tenemos aquí entonces pues la intervención a partir del tejido como recurso. Y en él vamos a observar los mismos elementos. Este es el caso de un estudiante de la UNAD que a través del diseño de la acción va a colocar el recurso del tejido como un recurso
estético para la intervención. Y aquí observamos el ejercicio en dos momentos. Una primera parte donde se muestra todo lo que fue el hecho victimizante, luego ese punto de unión entre esa casita verde que marca ese nuevo hogar y lo que constituye la familia como proyecto actual. Entonces, en ese punto se está el detalle del ejercicio que empieza puede reconocer y observar como el centro de una acción conjuga diferentes elementos. Y vamos a mirar ahora todo lo que está detrás como posibilidad de análisis de este ciclo. Es un análisis muy interesante que se hace a partir de este ejercicio. Observen cómo aquí el estudiante pudo establecer lo que significa los procesos de autorreconocimiento y cómo detrás de todo esto podemos encontrar diferentes elementos que hemos venido discutiendo a lo largo de esta presentación. Los contenidos psicosociales, los aspectos individuales y colectivos, los elementos del bienestar psicológico, subjetivo y social, los elementos que tienen que ver con la comprensión de lo que sería la acción como propósito de intervención. Quizás es el elemento central. La acción, el diseñar una acción que promueva reunión, encuentro, guía, conducir, acompañar. Otro elemento que está detrás de todo este ejercicio es que hay una noción de sujeto, y es un sujeto que hay que empoderarlo y hay que concientizarlo. Entonces, eso me va significando que posiblemente haya unos modelos detrás. El modelo del power como un elemento central y el modelo de concientización. Posiblemente también, como lo mencioné anteriormente, modelos mucho más pedagógicos. Es decir, la posibilidad de reconocer los modelos es amplia y es quizás la invitación que les planteo a partir de ver estos ejercicios. Quiero dejarles este otro ejemplo de una estudiante de Daniela Rivera y que por favor sean ustedes los que hagan el análisis. Observemos cómo se pasa del papel o parte de la técnica al perfil. Sean pues una posibilidad para que hagan ustedes la reflexión. Vemos todas las voces de esta mujer tejedora, a quien ya no le llamamos una víctima, sino una mujer, persona, que vivió hechos victimizantes en el marco del conflicto. ¿Por qué? Porque el ejercicio, a partir de la acción que introduce, como el anterior y como el de las tejedoras de Mampuján, tenemos sujetos emergentes, es decir, lo que Levinas decía, desanulación del acto, lo que hace el ejercicio a partir del diseño de las acciones para una intervención con contenidos psicosociales es promover actos y es el acto del autorreconocimiento para que aquí tengamos no víctimas, sino personas que vivieron hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Les dejo a la reflexión. ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde? Tenemos un tercer ejemplo. Este es un ejercicio del estudiante Rudy en la Universidad de San Buenaventura en Cali. Los mismos elementos, los mismos principios del diseño de la estrategia para la intervención. Analicen y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver los análisis. Nosotros llegamos a un proceso de reconocimiento y en todas las dimensiones de lo que nos ofrece esta estrategia, quizás un elemento adicional es que esta mujer, en este caso en particular y las anteriores, observen cómo no se reconoce solo como individuo, sino que se reconoce también en una dimensión desde tu perspectiva y contextos comunitarios, de dónde viene. Es quizás el elemento subyacente que está detrás y quizás es otro de los aspectos centrales. Preguntarnos por lo comunitario, el sentido de comunitario, la comunidad. Y dentro de todos estos ejercicios, el de Mampuján
Quizás es un ejercicio de apuesta colectiva, de apuesta comunitaria. Estos otros ejercicios, si bien los vemos con posibilidades individuales, no dejan de reconocer la dimensión de lo que supone la comunidad. Darles a que detallen el análisis del contenido de esas dos frases que están al lado del tapiz. Son las voces de la mujer que hizo este tejido. Y observemos cómo, sin tener el propósito de un acto de reconciliación, cómo en esa primera fase se da ese elemento de reconciliación. Pero a su vez, cómo ella retrata y describe perfectamente el alcance de la acción y de la estrategia para decir y posicionarse frente a la representación del hecho y ver, es decir, trascendemos la posibilidad de no caer en hechos victimizantes, por el contrario, darle la posibilidad al sujeto. Ese es quizá uno de los elementos centrales de la reflexión de lo que estamos viendo, no solo en esa estrategia, sino de conseguir un modelo de intervención, la noción de sujeto, el sujeto con capacidades, con potencialidades, con recursos, con una cultura que le posee y que tiene sus propios saberes. No deja entonces el proceso de reconocimiento, la experiencia, el tejido como posibilidad, el tapiz como medida intermediador, el acto enunciativo, la memoria histórica y personal. Observen que cada uno de estos elementos implica y concibe la acción, implica lo psicosocial, implica el bienestar y concibe el pensamiento de estrategias de intervención señaladas como modelos. En ese sentido, los ejemplos y esta parte última de la presentación tiene dos propósitos. No solo reconocer una posibilidad y un diseño de una acción, sino cómo detrás de ella siempre están concibiéndose permanentemente los modelos de intervención como posibilidad. Y no olviden que esos debates y esas premisas que marcamos al principio de todo esta OBI nos deben estar acompañando como maestrantes en formación, es decir, para qué y por qué los modelos de intervención. Como conclusión final, entonces, vamos a pensar esos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con acciones en la intervención psicosocial. Como conclusión final, entonces, vamos a pensar esos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con acciones en la intervención psicosocial. La conclusión de sus estrategias es preguntarnos sobre la posibilidad de lo que se decía cuando vimos la etimología de la palabra acción. Es que hablaba de reuniones de encuentros, hablaba de guiar, y se complementaría con una palabra que es muy interesante y es la apertura de escenarios, es decir, en ese encuentro, en esa reunión, cómo se marcan procesos iteracionales, pero también cómo devienen pactos y acuerdos sociales y comunitarios. Aquí, la invitación para esta segunda reflexión, esta segunda conclusión, perdón, es cómo las estrategias que hemos venido observando y toda la discusión que hemos venido señalando, de alguna manera deja reconocer estos cuatro grandes elementos. La estrategia como lugar de reunión, como lugar de encuentro, como experiencia y vivencia, como práctica sociocultural, como lugar de intercambios, donde se construyen discursos y se fundan memorias. Pensemos entonces todo lo que implica lo psicosocial y el bienestar como elemento de contenido aquí. En esta tercera conclusión no podíamos dejar de pensar por lo comunitario. De ahí que mis estrategias, las estrategias que ustedes conciban y comprendan, deben estar haciendo una pregunta por lo comunitario, la pregunta por el sentido de comunidad, la pregunta por el lugar de la comunidad. Y tras ella, toda la intervención como actuación psicosocial constituye una amalgama de muchos elementos, simbolismos, tejidos, vínculos, afectos, emociones, tradiciones, territorios que se plegan y se despliegan. Es quizá uno de los grandes aprendizajes. Sin ello, no olvidemos dónde están los modelos de intervención
comprendiendo y concibiendo toda esa concesión y esta visión por lo comunitario. Me despido aquí con esta OVI esperando que todo lo que se analizó en ella, esos 4 momentos en los que se enlaza, hayan sido de mucho aprendizaje y mucho sentido. Es quizás uno de los elementos centrales de los que componen nuestro curso, y al considerar las prácticas y el diseño de las acciones, qué papel juega en ello los modelos y esos diversos elementos que hemos venido presentando a lo largo de la obra. Muchos éxitos y gracias por su atención.